Ay, Dios. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Urrasur, queremos ofrecerles una muy cordial bienvenida a esta asesoría grupal con enfoque en gestión financiera que nosotros hemos llamado Mejore la rentabilidad y el flujo de dinero de su negocio. Nuestro objetivo como Cámara es ayudarles a ustedes, nuestros empresarios, a desarrollar competencias financieras que les permitan diagnosticar problemas financieros y el desarrollo de estrategias mediante herramientas técnicas que maximicen el valor de la empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué temas vamos a tratar? Análisis de la situación financiera, gestión de ingresos, costos, gastos e inversiones, herramientas de financiación y gerencia de flujo de caja y cómo planear financieramente la empresa. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta actividad hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio Aurrasur 2021, que está enfocado en 6 temas específicamente, en los que ustedes han mostrado mayor interés, ¿cierto? Como son gestión comercial, gestión financiera, que es el tema pues, que vamos a desarrollar el día de hoy, gestión laboral, también 3 temas muy importantes y muy estructurales como son diseño estratégico, productividad y cadena de valor. Estos temas los estamos tratando semanalmente, dos veces a la semana. Entonces, para que estén pendientes pues como de los temas que les puedan interesar. Eh, la metodología que usamos en este programa tiene una duración de 2 horas y media. O sea, hoy arrancamos con esta asesoría grupal que tiene una duración de 1 hora y media, donde lo que queremos hacer es contextualizarlos a ustedes sobre el tema y darles una explicación de una herramienta de apoyo que les vamos a entregar para que puedan así implementar acciones reales en su negocio o en su empresa, ¿cierto? Posteriormente viene una asesoría individual de 1 hora, donde ustedes ya teniendo como guía ese instrumento, podamos acompañarlos con un consultor para que les ayuden entonces en el desarrollo de esa herramienta y puedan aplicar el conocimiento a su negocio. Tenemos 3 tipos de entregables. El primero son las memorias, que las ponemos en la página de la Cámara de Comercio, que es www.csas.org.co. Sobre la derecha, en la parte de arriba, encuentran un icono que dice Centro del Conocimiento. Ahí aparecen las memorias, pero igual yo se las mando a su correo electrónico, ¿cierto? Entonces tienen como esas 2 opciones. También les hacemos entrega de la herramienta que les mencioné anteriormente. Es un instructivo, como les decía, para que puedan aplicar el conocimiento en su negocio. También se los envío vía correo electrónico en 2 versiones, en editable, para quien lo quiera trabajar ahí sobre ese mismo archivo, o para que lo puedan imprimir como mayor, pues, como mejor o más cómodo se sientan de hacerlo. Y el tercer entregable es que colgamos esta conferencia, esta asesoría el día de hoy. El video lo ponemos en YouTube. Simplemente buscan en YouTube Cámara de Comercio Borrasura y ahí aparecen pues, como todos los eventos que vamos montando, que esa sería pues como la presentación en audio. ¿Cuáles son los requisitos para participar en este programa de fortalecimiento microempresarial? Estar matriculado en la Cámara de Comercio porque es un programa de fortalecimiento, no es para emprendedores. Para emprendedores tenemos otros programas. Está renovado al año 2020, o sea, al año pasado. De los 6 temas que les mencioné que manejamos en el programa, ustedes pueden participar en los 6. Incluso pueden repetir la asesoría grupal, pero no pueden repetir la asesoría individual. En esa sí no, porque lo que queremos es darle oportunidad a toda la base microempresarial de la subregión. Lo más importante para nosotros, el requisito más importante, es estar dispuesto a recibir la asesoría individual. O sea, cuando el consultor que les asignemos lo llamen, ustedes por favor le manifiestan sinceramente, pues si requieren esa asesoría individual. Les voy a pedir también un favor con esto. Ahorita en el panel de preguntas, la empresa que simplemente quiere asistir a esta asesoría grupal, pero no está en la asesoría individual, también me lo coloca ahí, por favor, para entonces no agendarlo con los consultores. ¿Listo? Y así, digamos, ganamos tiempo en la ejecución de este programa. Bueno, como les decía, entonces esta asesoría tiene una duración de 1 hora y media. Estamos arrancando en este momento, nos disculpan no haberlo hecho a las 8 en punto, sino que estamos esperando que todas las personas que nos confirmaron se conectaran, porque sabemos que aún hay dificultades, pues a la gente aún le da dificultad este medio virtual.
Quisimos tener ahí pues como ese espacio de tiempo. O sea que estamos terminando más o menos a las 9:30 de la mañana. Bueno, para lograr nuestro objetivo académico contamos entonces con la participación de la consultora docente Ana María Giraldo Sánchez. Ella es especialista en gerencia financiera y mercadeo de la Universidad Católica de Oriente, contadora pública en la Universidad Católica Luis Amigó y tecnóloga en instituciones financieras y tecnóloga en la institución financiera, en la institución de SUME. Se ha desempeñado en cargos directivos, administrativos y financieros por más de 16 años. Es docente de cátedra. Su mayor experiencia está enfocada en las áreas financieras, en costos, presupuestos, análisis financiero, contabilidad administrativa, Excel, entre otros, y en orientación a pequeños empresarios, que es nuestro público objetivo en este programa. Mi nombre es Tatiana Gómez, yo soy asesora empresarial de la Cámara de Comercio de Sur y soy la coordinadora del programa de fortalecimiento microempresarial. También ahora coloco mi celular para quien tenga alguna duda, alguna inquietud, pues se pueda comunicar conmigo. Aquí pues con muchísimo gusto. Bueno, entonces le doy la palabra a Ana María. Ana María, muchísimas gracias. Espero que tengamos un espacio de tiempo muy productivo. Bienvenidos de nuevo todos. Buenos días, muchas gracias. A ver cómo cierro acá. Ahí me están viendo, ¿cierto? Bueno, buenos días, muy contenta de estar con ustedes. Gracias también a Cámara de Comercio de la Sur por la invitación. Bueno, y pues entremos como en materia. Como les decía Tatiana, pues la idea es dar como un apoyo a los empresarios, a esos pequeños y micro empresarios en todo el tema financiero. Muchas veces algunos de ustedes no tienen obligación de llevar contabilidad, otros llevan la contabilidad, pero de pronto no utilizan esa contabilidad como un instrumento para tomar decisiones. Entonces la idea es aprovechar como este ejercicio que vamos a realizar hoy y aprovechar estas guías para, digamos que utilizar la información contable y para quienes no tengan esa información contable, porque no llevan la contabilidad, ir implementando como el ejercicio para organizar como la parte financiera de su negocio. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Bueno, me gusta pues como iniciar esta parte hablando como del diagnóstico financiero y me gusta siempre compararlo como cuando yo voy al médico, el médico hace un diagnóstico inicial, uno siempre va al médico, el médico le revisa el pulso, los ojos, los oídos, etcétera, y depende de todo lo que encuentre, él nos va a decir, vea, usted tiene tal situación o usted está bien. Igual hacemos financieramente. Entonces, resulta que lo que hacemos nosotros financieramente es hacer como una cantidad de evaluaciones alrededor de nuestra información financiera para poder identificar cómo están nuestras decisiones, para poder tomar decisiones. Bueno, entonces, básicamente, lo que nos permite la información financiera no solamente es cumplir como ante la DIAN o saber cuánto voy a ganar o a perder. ¿Por qué? Porque les digo, a veces uno dice, la contabilidad me arroja un resultado y me dice, tengo ganancias, como en algún momento alguien me decía, me dicen que estoy dando ganancias, pero yo no veo el dinero. Y entonces tenemos que ir un poquito más allá y no solamente es concentrarnos en que si tengo un resultado positivo o negativo, sino que también cómo está ese flujo de dinero, que digamos que son como dos corrientes diferentes en esta parte financiera. Entonces, a partir de esta información financiera, nosotros podemos identificar qué tan saludable está como nuestra organización, nuestro negocio y, como les decía, podemos tomar decisiones y evaluar si la decisión fue buena. ¿En qué sentido? Bueno, pues con respecto, por ejemplo, a si quiero dar crédito, si es pertinente, si los plazos son adecuados. Entonces, cuando yo tomo una decisión, luego voy y verifico la información financiera y digo, bueno, esta fue una buena decisión o financieramente no me está aportando y entonces vuelvo y tomo otra decisión. Nos sirve para diagnosticar problemas financieros, comerciales, administrativos y productivos. ¿En qué sentido? Yo a través de la información financiera, como vamos a ver, yo puedo darme cuenta si yo puedo mejorar productivamente, si mi proceso productivo está bien, si estoy siendo eficiente. Nosotros sabemos que definitivamente, en la mayoría de los casos,
el precio de venta no lo fija la competencia. Yo no puedo estar subiendo como mi precio de venta, por decir cualquier cosa, porque mis costos están muy elevados. Entonces tenemos como una limitante en el precio de venta. Lo que tengo que buscar es ser muy productivo para poder bajar los costos. Entonces, esto lo puedo ver a través como del ejercicio financiero. En el tema comercial, les ponía ahorita un ejemplo con respecto a la cartera. Por ejemplo, si voy a vender a plazos, si es que la competencia está vendiendo a plazos, ¿cuáles son los plazos como más indicados? Bueno, ustedes me disculpan, pues yo vivo en una finca y por allá está cantando un animalito. Bueno, si los plazos son adecuados comercialmente, cómo puedo negociar con mis proveedores, etcétera. Con respecto a los inventarios, por ejemplo, cuáles son los stocks de inventarios que tengo. La información financiera me muestra también si es que llevo mucho tiempo y el inventario está como muy quieto y hay que rotarlo pues como hay que buscar estrategias para esa rotación de inventario, vender, sacar una promoción. Entonces miremos que esta información financiera siempre nos está apoyando una cantidad como de elementos. También nos va a permitir identificar si tenemos suficientes recursos para atender las obligaciones. ¿Qué obligaciones? No solo las obligaciones como las deudas, si tengo para pagar la nómina, si tengo para atender pues como los recursos para el flujo normal de mi negocio. Esto lo lograríamos a través como de una planeación financiera, que también la vamos a ver ahorita más adelante, y entonces es, ¿cómo voy a programar mis recursos para que con tiempo yo pueda saber, ve, para tal mes voy a estar un poquitico ajustado de dinero, cuáles serán mis estrategias, voy a buscar un crédito, voy a hacer unas reservas, ¿sí? Entonces, esto es una de las ventajas también. Conocer la relación con los clientes y los plazos adecuados. En esto, pues básicamente es analizar lo que les decía ahorita comercialmente, es analizar, por ejemplo, si estoy dando un plazo y qué plazo me están dando a mí los proveedores, porque para no ir a caer en temas de liquidez. Entonces, también lo puedo hacer a través de conocer mi información financiera, mejorar y evaluar la rentabilidad, como lo decíamos desde un principio, analizar si el endeudamiento que tengo es riesgoso. Muchas veces el negocio es súper bueno. También ahorita más adelante vamos a ver. Tengo un negocio bueno, es un negocio que me deja un buen margen de rentabilidad, digámoslo así, pero el negocio o la empresa está tan endeudada que casi que termina trabajando para terceros, para sus acreedores, ¿cierto? Entonces, es un aspecto muy importante también en este ejercicio, evaluar hasta dónde puede ser prudente tener un endeudamiento, cuáles son las mejores alternativas, cómo puedo mejorar plazos, tasas. También les hablaba de la planeación financiera hace un momento y es que nos ayuda a planear los resultados y los recursos para prever esas necesidades y, bueno, y el nivel pues como de mínimo para no incurrir en pérdidas. Entonces esto se llama punto de equilibrio y es como fijarme unas metas para decir, vea, a partir de que yo cumpla con tal nivel de ventas, yo voy a cubrir mis gastos y de ahí en adelante voy a empezar a generar unas utilidades. Eso como que también me va a facilitar mucho la administración como de mi negocio. Entonces, muchas veces trabajamos, también les contaba, es que muchas veces trabajamos y trabajamos y creemos que nos está yendo muy bien, pero luego, pues, ¿qué pasa? No, el dinero no se ve. En alguna asesoría me decía una persona de un negocio, no, es que este negocio vende mucho, pero yo no sé por qué ni siquiera me alcanza para comprar el inventario. Y claro, es que faltaba una cantidad de análisis de este tipo para poder identificar que de pronto la estrategia de sus precios, porque de pronto no estaba siendo eficiente. Entonces, digamos que toda esta herramienta nos va a ayudar en todo este tipo de aspectos. El objetivo de cualquier empresa es permanecer en el tiempo. Yo no tengo un negocio para que me dé unas utilidades hoy y que mañana desaparezca. Yo tengo un negocio porque la idea es que ese negocio perdure, pero no es solamente porque sea mi deseo como empresario, dueño, administrador del negocio, sino porque es que eso se vuelve una responsabilidad social. Es un negocio que tiene empleados, entonces digamos que yo tengo una responsabilidad ya social con los empleados, con sus familias, con mis clientes que ya están como, que ya quieren como aprovechar pues como mis productos, mis servicios. Ya tengo unos proveedores que en caso de desaparecer, ellos también se van a ver afectados. Entonces es como
como esa permanencia es una responsabilidad con todo el entorno, con toda la sociedad. Por lo tanto, para permanecer nosotros necesitamos cuidar dos aspectos de los que también les había hablado hace un momento, y es cuidar las utilidades y cuidar el flujo de efectivo. Las utilidades me van a permitir permanecer y crecer. En la medida que un negocio genere utilidades, y muchas veces hasta son sin ánimo de lucro, y no quiere decir que sea con ánimo de pérdida, entonces estas entidades, por ejemplo, también tienen que generar utilidades o excedentes. Cualquier negocio debe generar utilidades para tener un crecimiento, para poder invertir. Pero, como les explicaba, no solamente yo me puedo enfocar en las utilidades, porque yo puedo tener unas buenas utilidades. Voy a poner un ejemplo cuando se ve como el ejercicio contrario, y es, yo puedo tener un producto y lo vendo y el margen es buenísimo, me generó un margen del 50% de ganancia, y yo hoy miro mis estados de resultados y resulta que sí, efectivamente tengo una ganancia muy buena, pero resulta que es que yo vendo a crédito y que esa cartera no se recupera. Entonces, no, sí, el estado de resultados está muy bonito, tengo unas utilidades muy bonitas, y a ver la plata, pues la plata está invertida en inventarios que no se han vendido, en la cartera que no se ha recuperado. Entonces, por eso es un ejercicio que debe analizarse en esas dos direcciones. Bueno, una empresa, digamos que vale más por la capacidad de generar flujo de caja que por los mismos activos que tenga. Siempre pongo como un ejemplo, y es que muchas veces, a ver, yo puedo tener un negocio muy bonito, comprar pues y tener una infraestructura muy bonita, pero el negocio poco se mueve. Entonces, digamos que por inventarios de activos fijos, no, el negocio tiene un precio, pero al lado hay otro negocio, y entonces digamos que es un negocio sencillito, supongamos que empanadas, y la señora no tiene básicamente nada, solamente las empanadas, y vive así, lleno de gente, y todo el mundo va, compra empanadas, y entonces uno dice, ¿cuál negocio vale más? Uno pensaría que vale más el que tiene toda esa infraestructura montada y todos esos costos, y resulta que no. El negocio que más vale es ese negocio que tiene toda esa capacidad de generar flujos de caja, es decir, ese que más está vendiendo, porque así no tenga la misma infraestructura del anterior. Listo. En este ejercicio, entonces, vamos a presentarles un instrumento para que ustedes hagan primero un análisis. Este instrumento tiene como dos componentes. ¿Cuál es la intención? Ese primer componente es como una autoevaluación. ¿Para qué? Para que revisemos cuáles son esos aspectos de la parte financiera que identificamos como débiles para poderlos fortalecer. Y un segundo componente que ya es un taller práctico para aplicarlo en la empresa. Entonces, ¿quiénes son como los llamados a hacer este ejercicio? Esas empresas que no están obligadas a llevar contabilidad, o que llevan pues la contabilidad de una manera muy sencilla. Este ejercicio les va a permitir llevar sus cuentas y hacer el análisis de la información de lo que estábamos hablando hace un momento. Y bueno, y quienes lleven contabilidad y que estén obligados a llevar contabilidad, pero que quieran conocer un poco lo que hablábamos ahorita, cuál es el nivel mínimo de ventas que debo tener, cómo está mi ejercicio de costos, si estoy siendo eficiente, si estoy calculando de una manera adecuada mis costos, cómo puedo hacer la planeación financiera para programarme. Nosotros sabemos que hay como una estacionalidad en las ventas, y entonces vamos a suponer en un hotel, obviamente, un hotel va a tener picos en temporada, pues en temporadas altas, en vacaciones, en diciembre, en Semana Santa, pero hay temporadas muy frías donde el dinero, el flujo de dinero baja y bajan las ventas. Entonces, ¿cómo voy a hacer para programar y como para programar como todo ese flujo y ese manejo financiero durante todo el periodo, durante todo el año, ¿cierto? Entonces, este ejercicio como que nos va a ayudar a esto. Bueno, el primer momento, ¿qué es la autoevaluación? Es un cuestionario muy sencillo, y lo que vamos a hacer es identificar cuáles son esas debilidades. Ya voy a presentarles como el modelito, y las van a priorizar. Vamos a suponer que hay 23 preguntas, y de esas 23 preguntas, ustedes van a encontrar que de esas 23 preguntas hay 5 que ustedes de pronto están como flojitos.
Entonces van a empezar a priorizar. Si esas 5, supongamos es que la primera es que no llevo registros de información financiera. Ahí esa es mi prioridad. Yo necesito empezar a llevar el control de mis ventas para saber cómo estoy, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Y resulta que es que, digamos que no, tampoco tengo muy bien calculados mis costos, ese es el segundo aspecto. Entonces, ustedes van a darle como una priorización para que definan un plan de acción. Como les decía Tatiana ahorita, vamos a darles un acompañamiento. Ustedes, a partir de esta charla, ustedes tienen la oportunidad de tener una asesoría particular con unos consultores de Cámara de Comercio de la Urrasur para que los acompañen en el desarrollo, por ejemplo, de esta información y mirar estrategias para poder fortalecer esto que están, por ejemplo, que están identificando como debilidades. ¿Listo? O simplemente ustedes pueden trazar una ruta a seguir y decir, bueno, esto lo voy a hacer como a nivel interno, lo puedo hacer yo mismo, lo puedo hacer con mis empleados, ¿sí? Entonces, nuestro propósito es maximizar los resultados, hacer que sea viable el ejercicio financiero de largo plazo, como le decíamos, para que la empresa permanezca, y esto se va a garantizar pues con una estrategia de rentabilidad y de flujo de caja. Este es como el modelo de la autoevaluación. Tatiana también les decía, les va a compartir un ejercicio, así que es para imprimir o un Excel, donde también lo pueden diligenciar allí. Entonces, en esta primera parte, pues vamos a encontrar información general de la empresa, como el conocimiento, cuál es el servicio, el producto que se comercializa, si es un negocio familiar, cuántos empleados tiene. Y vamos a ver que acá están todas las preguntas y están como clasificadas. Unas verdes, unas amarillas, unas rojas. Vamos a mirar, por ejemplo, la primera. ¿Cómo puede describir el estado actual de su negocio? Entonces, los ingresos aumentaron significativamente en el último año. Entonces, eso quiere decir que estoy como bien, gracias a Dios. O no, mis ingresos han estado igual, no se han visto afectados. Perfecto. O mis ingresos han disminuido notablemente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si mis ingresos disminuyeron este último año, voy a marcar acá. Listo. Por ejemplo, desde el punto de vista de control de la información, seleccione una de las siguientes. Cuento con asesoría contable. Llevo el control de una manual en una hoja o no realizo ningún control. Entonces, voy marcando aquellos aspectos con los que no cumplo y les decía ahorita, acá es para priorizar. Entonces, simplemente yo voy a decir, como no estoy llevando mis registros, pues la prioridad es este. Entonces, voy a poner que voy a atender primero este caso, y voy a aprender a atender segundo por decir cualquier cosa de esto. Entonces acá al final, como les decía, son 23 preguntas. Al final yo voy a identificar cuántas marqué en rojo. Entonces aquí el ejemplo es, supongamos que hay 3 en rojo, ¿cuáles voy a atender primero? Ese es el ejercicio como de priorización, eso es como más como les digo ahí, es una autoevaluación, es para que ustedes se revisen, analicen cómo están. No es para hacer ninguna evaluación externa, pero sí como para que ustedes definan cuál va a ser esa ruta, a seguir. Ana María, ay, qué pena te interrumpo un poquito, que caigo en cuenta que se nos olvidó decir algo, y es que las personas que tengan dudas, inquietudes, nos las pueden poner en el panel de preguntas. Entonces, al final del ejercicio, lo que hacemos es que las respondemos. ¿Listo? Entonces, para que por favor activemos esta parte de preguntas. Ok, muchas gracias, Tatiana. Listo. Bueno, entonces continuemos acá. El taller práctico, que es el segundo componente, entonces está compuesto por 6 guías. Son supremamente sencillas, no tienen que manejar o saber manejar Excel, pero si lo manejan, también lo pueden aprovechar, lo podemos formular. Por ejemplo, con el grupo pasado, lo que hicimos con algunos de los empresarios es, los acompañamos en el diligenciamiento de estas guías y les dejamos como formuladito el ejercicio para que lo puedan seguir replicando cada periodo y estar evaluando no solo este primer momento, sino evaluar febrero, marzo, abril, y cada mes haciendo la evaluación de su negocio. Entonces, este ejercicio, ¿cuál es la intención? Hacer el análisis de la información, conocer los resultados y poder hacer una proyección, una guía para hacer un presupuesto, para planear el negocio financieramente.
Entonces, en ese segundo instrumento, digámoslo así, que ya se compone de esas 6 guías, entonces vamos a ver la primera guía. Esta primera guía es la guía de ingresos. Se presenta un formato sencillo para hacerle seguimiento a las ventas. Y se compone, pues si son ventas a crédito o de contado. Que esta guía solamente la tienen que llenar quienes no estén haciendo en este momento un registro, quienes no lleven contabilidad. Entonces, yo no estoy haciendo el registro o muchas veces me han dicho, no, es que soy un poco desjuiciado con el ejercicio y a veces lo escribo y a veces no. Entonces luego me toca como desatrasarme y la información como no es muy confiable. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí hay un ejemplo para cada mes hacer esta planilla, poner la descripción de lo que se vende, si tengo varios artículos y quieren poner el detalle por artículos o por tipo de productos, también es válido. Y este otro ejercicio está más enfocado en cómo estoy manejando el recurso. Nos va a servir para planear los recursos. Entonces, no solo las ventas, como les ponía ahorita un ejemplo, yo vendo, pero resulta que todo lo vendo a crédito. Entonces pues no me está entrando dinero. Entonces, de mis ventas, cuánto dinero estoy recibiendo, cuánto dinero queda por cobrar y de ese dinero aquí ponen el saldo de las cuentas por cobrar que traen a ese momento y de ese dinero cuánto me van a abonar en el día. Y eso me va a dar el resultado que voy a tener en caja, que eso es otro aspecto importante, sobre todo de control. Porque también en estas asesorías se da cuenta uno que no, el negocio es súper bueno, yo registro ventas súper bien, pero también pues el efectivo no se controla. Entonces, esta planillita también les va a servir para hacer ese control de efectivo, cuánta plata debo tener al cierre del día y cómo voy a terminar pues al cierre del mes. Y aquí me quedaría un saldo de cuentas por cobrar a los clientes. Sí, acá está la formulita, cómo se va a realizar. Bueno, entonces les insisto, este ejercicio solamente para quienes no estén obligados, no lleven contabilidad y les guste hacerlo. Para quienes ya tengan una contabilidad y lo que queramos es hacer unos análisis, básicamente vamos a utilizar estas celdas azulitas, ¿sí? Los totales. Entonces yo ya conozco mis resultados de enero o la contabilidad. Yo tengo una contabilidad, entonces simplemente voy a llevar aquí el valor, voy a poner acá el valor de las ventas totales de enero, por ejemplo, y voy a poner el valor de las cuentas por cobrar de enero. Eso sería lo único que nos interesaría para poder más adelante hacer los análisis. Vamos para la guía número 2 y esta guía número 2 está enfocada en los gastos y en los costos fijos. ¿Por qué pongo acá gastos y costos fijos? Pues porque aunque lo ideal sería mirar como los gastos únicamente, entonces en este ejercicio de costeo necesitamos enfocarnos en cómo voy a hacer para cubrir, por ejemplo, la nómina. Es que tengo una empresa de producción, mi empleado es quien realiza la producción, entonces, aunque es un costo, lo voy a llevar como costo fijo porque si no tengo producción, igual tengo que pagar la nómina, listo. Entonces, están acá vinculados y son, ¿qué podemos hablar como de costos y gastos fijos? Se dice que es aquello que tiene que asumir el negocio, así tenga ventas o no tenga ventas. Entonces, supongamos, en un mes muy mal y no tuve ingresos, supongamos en pandemia, entonces había que seguir pagando el arriendo. Entonces yo pago el arriendo, tenga ingresos o en un mes muy bueno, entonces igual pago el mismo valor de arriendo, igual la nómina. Acá se les ponen unos ejemplos, ya ustedes lo adaptan a las necesidades. Entonces, por ejemplo, el internet. Supongamos que es que yo pago 80.000 pesos mensuales de internet, acá dice cada cuánto y acá el promedio mensual. ¿Por qué el promedio mensual? Para poder definir cuánto tengo que vender. Hay momentos, por ejemplo, el predial, es que yo pago el predial, por decir cualquier cosa, cada año y son 125.000 pesos. Entonces, ¿cuál sería el valor mensual que yo debo cargarle a mis costos y gastos como de este concepto, ¿cierto? Muchas veces hay negocios que necesitan, pues la mayoría necesitan unas reposiciones. Por ejemplo, vamos a suponer un restaurante, pues la vajilla se le va desgastando, se le va quebrando, entonces necesita volver a hacer dotación de vajilla y cada cuánto la hace. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a poner acá, por ejemplo, reposición de vajilla. Supongamos que voy a invertir 1.000.000 de pesos. Voy a poner 1.000.000 de pesos en la reposición. Como la hago cada 6 meses, pongo acá que la hago cada 6 meses
y divido este 1.000.000 de pesos en 6 meses para saber cada mesecito cuánto debería reservar. ¿Cuál es la intención de esto? Que yo no haga cuentas alegres y yo no diga, no, es que me fue muy bien. Y por allá en otro mes, cuando hice la reposición, yo me vaya a ver como muy como asfixiado por decir algo o vea que mis resultados están afectados. También para poder hacer un análisis adecuado de los resultados y que yo sepa si realmente estoy bien o no también, ¿sí? Entonces, acá al final, en este cuadrito azul, se va a sumar todo este promedio mensual para luego poder hacer el comparativo. Vamos a mirar. La guía 3, los costos. Esta guía básicamente está como indicada para las empresas de transformación y producción. Y para las empresas comerciales, pues una empresa comercial normalmente sabe cuál es su costo, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo comercializo ropa. Ah, no, es que yo compro un jean en 30.000 pesos y lo vendo en 60.000 pesos. Entonces, digamos que la diferencia ya la conocen. En las empresas de servicio, este ejercicio puede hacerse más para análisis en la toma como la decisión del precio de venta, ¿cierto? Por ejemplo, es que a ver, ¿qué se me ocurre? Una empresa de mensajería y voy a calcular cuánto me consumo en gasolina, bueno, supongamos que sea la prestación del servicio de la persona, entonces voy a calcular cuánto me cuesta la persona para poder establecer el precio de venta y no ir pues como a perder, ¿cierto? Y para poder compararme con la competencia. Pero el ejercicio de costos no lo voy a incluir acá, sino que lo voy a llevar aquí a los gastos fijos. Entonces, les repito, este ejercicio de costeo está más indicado para las empresas de transformación y producción. Una recomendación, pues, importante acá, y es que muchas veces, como que también noto que a veces se hace el costeo, pero hay cosas que se pierden de vista, el desperdicio, por ejemplo, el cálculo en la mano de obra. Entonces, rico que ustedes hagan como que se enfoquen mucho en esto. Esto les va a permitir hacer un buen análisis del negocio. Entonces, vamos a explicar un poco esta plantilla, en qué consiste. Desde acá simplemente vamos a hablar de lo que es el material directo. Vamos a suponer, acá estamos poniendo el ejemplo de una pizzería. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para hacer la pizza? Vamos a necesitar harina, levadura, carnes, quesos, salsas. Entonces, ¿qué pondríamos acá? Todos esos elementos, todos esos materiales y vamos a mirar cuál es la presentación, por ejemplo, en la que compro la harina. Yo compro la harina por un paquete que tiene 1 kilo y me vale 2.500 pesos. Pero para hacer una unidad de pizza, yo no me gasto sino 100 gramos. ¿Listo? Entonces lo que hago acá es sacar la proporción y establecer el valor unitario de lo que me voy a gastar en harina por cada unidad. Hago igual con el jamón, con los quesos y luego voy a totalizar cuánto me estoy consumiendo por cada producto. Invitación, vamos a hacer este cuadrito, vamos a hacerlo por cada producto que tengamos, listo. Aunque ahí en Excel solamente van a ver una plantilla, pues la vamos a duplicar o a copiar para que podamos hacer como el ejercicio de costeo en cada producto y analizarlo. Bueno, en cuanto a la mano de obra, es un aspecto bastante importante y que les recomiendo mucho como poner el foco. ¿Qué pasa? Muchas veces calculamos unos tiempos, pero no nos damos cuenta que hay tiempos ociosos. Muchas veces cuando hacemos el cálculo del costo, por ejemplo, yo cuando voy a liquidar a una persona unas horas extras, yo digo que una persona trabaja 8 horas diarias y por 30 días al mes, eso me da 240 horas al mes. Pero en el sentido, cuando estoy hablando de costos, yo no lo puedo hacer así, porque el costo me va a dar muy bajito y cuando yo fije mi precio de venta, simplemente voy a pensar que tengo una utilidad muy grande que no es real. En ese sentido, ¿cuál es la recomendación? Entonces, una persona trabaja 8 horas al día, pero realmente es productiva las 8 horas, ¿no? Pues a veces, pues en producción a veces se habla como de un promedio, es diferente en cada institución, en cada entidad, en cada tipo de negocio y en cada proceso, pero se habla como de un 75% de productividad. Es decir, que esas 8 horas realmente mi empleado está trabajando unas 6 horas, pues, y eso que puede ser mucho. Normalmente un empleado tiene que hacer pausas activas, va y se toma un café,
se para al baño, para un momento descansa. Entonces, todos esos tiempos hay que descontarlos. ¿Por qué? Porque cuando los calculo, entonces voy a encontrar que el costo de esa mano de obra va a ser mayor. Entonces, aquí se propone una fórmula, ahí están todas escritas en la guía. Entonces, se propone una fórmula donde yo simplemente voy a decir, ve, no trabajo 8 horas al día, realmente el tiempo productivo son 6 horas. De esas 6 horas, o establecer un porcentaje, 8 horas por el 75%, trabaja de lunes a sábado, o sea que trabaja 6 días a la semana, y cuántas semanas tiene el mes. Entonces, pasamos de hablar de 240 horas al mes, cuando estoy liquidando, por ejemplo, unas horas extras, que las calculo así, a hablar de 150, de 140 horas al mes. Entonces ya vamos a ver que el valor de la hora pasa como de 3.500, si estoy hablando de un mínimo, como a 10.000 pesos. Otra cosa, cuando estoy costeando, es muy importante incluir en el costeo no solo el salario, es importante tener en cuenta el aporte a la seguridad social, pues todos los aportes a la seguridad social y las prestaciones, porque si bien yo no estoy pagando prima cada mes, pues sí la voy a tener que estar como reservando o por lo menos tenerla muy mapeadita, porque cada 6 meses voy a pagar prima, cada año voy a hacer el abono de las cesantías, ¿sí? Entonces, esto lo tengo que tener en cuenta en el cálculo del costo. Por lo tanto, entonces, cuando termine de hacer el ejercicio, acá está separadito por procesos. Entonces, vamos a suponer, es que una persona es la que me hace el pan de la pizza. Entonces, aquí voy a escribir quién hace el pan. Y otra persona es el que la prepara. Y pueden tener salarios diferentes o pueden tener el mismo. Lo importante acá es poder establecer los tiempos que se dedican para poder definir cuál es el consumo de mano de obra que tiene cada producto de mi negocio. Esta suma de materiales y de mano de obra se le llama costo primo. Entonces vamos a establecer la suma del material y la mano de obra, cuánto me cuesta por unidad. Y a partir de ahí vamos a mirar una diferencia que vamos a llamar a partir de este momento margen de contribución. Muchas veces decimos, yo me gano, entonces vamos a ir hablando de las pizzas. Yo en cada pizza me gano, muchas veces le dicen a uno, me gano el 100%, no es el 100% del costo, pero del precio de venta no. Si yo tengo una pizza que vendo en 20.000 pesos, entonces el costo es 10.000 pesos, me estoy ganando el 50% del precio de venta, no el 100% del costo. Es mejor el enfoque en función del precio de venta cuando de tomar decisiones se trata. Entonces, a partir de ese momento vamos a dejar como de hablar de utilidad, eso no es una utilidad real, eso es un margen de contribución. Y se llama margen de contribución porque me va a ayudar, es el que contribuye a cubrir los costos fijos. Entonces, lo que voy a hacer es, cada utilidad, entre comillas, que me da cada unidad de pizza que vendí en el ejemplo. Entonces, cada ganancia que me da una pizza que vendo, me la voy a ir sumando para poder cubrir los gastos fijos. ¿Qué gastos fijos? El arriendo, la nómina, los servicios. ¿Cómo vamos a calcular entonces ese margen? El precio de venta por unidad menos el costo directo, esto sería igual al margen de contribución. Pero si lo quiero hallar en porcentaje, simplemente digo, este valor como entre comillas de la ganancia, este margen de contribución, dividido el precio de venta, me va a dar ese porcentaje. Listo. Entonces, acá en esa misma hoja en esta misma hoja de costo, en la parte final, está este ejercicio para poder hallar el margen de contribución en pesos y en porcentaje. Está como la fórmula para ser aplicada. Les repito, quienes no necesariamente o que ya tengan el costeo realizado o que no necesiten hacer el costeo, por ejemplo, una empresa comercial, pues no vamos a llenar todo esto. Simplemente vamos a definir cuál es el margen de contribución. Otro caso, normalmente yo no manejo los mismos porcentajes. Hace unos días hablaba, por ejemplo, con alguien y decía, mira, yo comercializo ropa, pero depende del tipo de ropa, a una le puedo ganar, una que es importada, le puedo ganar el 60%, por decir algo, y a la otra, que es nacional, le gano el 40%, por decir cualquier cosa así. Entonces, luego lo que vamos a hacer es a sacar un promedio ponderado para poder establecer
cuál es este porcentaje promedio del margen. ¿Qué es un promedio ponderado? Es si yo de la ropa que estoy vendiendo importada vendo, digamos que el 80% y esa ropa me está dando el 60%, pues lo que hago es como multiplicar el porcentaje de la venta por este porcentaje. Pero luego, pues luego lo podemos como profundizar y definir en promedio cuánto me quedaría el porcentaje de margen de contribución. ¿Para qué me va a servir ese porcentaje? Para establecer entonces en la siguiente guía el punto de equilibrio. Y aquí ya digamos que entramos como en todo el momento de análisis de la información financiera para nuestro negocio. Este punto de equilibrio, ¿a qué me va a ayudar? A definir, bueno, estoy sosteniéndome, me falta algo para poder, pues para no estar perdiendo, a dónde tengo que llegar, cuál es la meta que voy a ponerme y que le voy a poner a mis empleados. Este mes necesitamos superar las ventas de tanto. Entonces, este punto de equilibrio me lo permite. ¿Y cómo lo conozco? Entonces lo voy a conocer es a través de ese margen de contribución. ¿Listo? Entonces, acá nos dice, el punto de equilibrio es lo que nos muestra cuánto tengo que vender para no perder en ese periodo, ¿cierto? Y lograr que el negocio empiece a sostenerse. Entonces, ya este ejercicio lo habíamos hecho acá. Esta era la última parte de los costos. Entonces, acá simplemente extraer la información de la guía anterior, el margen de contribución en porcentajes, en pesos, y establecer el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo calculo el punto de equilibrio? Vamos a traernos ya de las guías anteriores que les decía, si tienen contabilidad, simplemente traen los valores totales de la contabilidad y no tienen que diligenciar las guías. Entonces, voy a escribir costos y gastos fijos. Me voy a ir a la guía número 2. Costos y gastos fijos. Supongamos que esto acá me dio 10 millones, 12 millones de pesos. Entonces, este valorcito que está acá en azul, me lo voy a traer para donde dice punto de equilibrio y lo voy a escribir en estas dos partes, ¿sí? Margen de contribución unitario. Entonces voy a escribir el porcentaje que hallé, o si lo voy a hablar en pesos, acá. Simplemente con el ejercicio de dividir los costos y gastos fijos entre el margen, yo voy a decir cuántas unidades tengo que vender en un periodo, en un mes, o cuál es el valor de las ventas mínimas en ese mes. Entonces, si voy a poner un ejemplo, si es que voy a poner el ejemplo que está acá. Si mis gastos fijos, supongamos que son la nómina y el arriendo, eso suma 5 millones de pesos, y yo tengo un margen de contribución, con esa ganancia del 40%, hago es como una regla de 3. Es decir, que lo que yo vendo me tiene que dar un 40% y ese 40% debe ser igual a 5 millones para yo poder sostenerme. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? 5 millones dividido el 40%, eso me da 12 millones 500. Lo que quiere decir que cuando mi negocio alcance unas ventas de 12 millones 500, ya va a empezar a generar ganancias. ¿Listo? Porque esos gastos fijos van a estar cubiertos. Que es que que es que las cesantías, eso se paga cada año, que es que las reposiciones y las tuve en cuenta. Ana María, se te fue el sonido. No sé si de pronto quieres apagar la cámara para que a ver si se nos mejora el sonido, por favor, intentémoslo así. De manera oportuna. Tatiana, hola. Ana María, hola. Te decía que si quieres apaga la cámara a ver si de pronto logramos. Está muy mala la señal. ¿Me escucharon hasta qué punto? Fue un momentico nomás que Sí. se dañó. Sí. Si quieres me Bueno, dices la última parte. intentémoslo así, sigamos así un ratico. Si vuelves a dañar, pues miramos lo de la cámara. ¿Listo? Bueno, yo ya quité la cámara. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no sé hasta qué punto íbamos. Les voy a repetir la formulita por si no la alcanzaron a tomar. Y decíamos que si tengo unos gastos fijos de 5 millones y un margen de 40%,
hago como una regla de 3. Entonces decía, si yo necesito cubrir esos 5 millones, quiere decir que mis ventas me tienen que dar, entre comillas, como una ganancia de 5 millones para poder cubrir esos gastos fijos. Entonces digo, 5 millones que son mis gastos fijos, dividido el 40% del margen, quiere decir que yo tengo que vender 12 millones 500 para poder cubrirlos. Si yo vendo 12 millones 500, ese 40% equivale a estos 5. Listo. Entonces, ese sería el ejercicio. A partir de este valor, yo sé que cuando mi negocio empiece a vender 13 millones, esos 500.000 pesos ya van a ser ganancia. Y les estaba hablando de que esto me va a permitir, por ejemplo, con eso, en gastos fijos, lo que habíamos hablado de reponer, por ejemplo, inventario, vajillas, en el caso del restaurante, por decir cualquier cosa, lencería, por ejemplo, en el caso de un hotel, separarlo de las prestaciones, las cesantías, me va a permitir hacer una planificación financiera y definir de manera oportuna, pues si voy haciendo la reserva para no tener que pagar créditos muy costosos a última hora en el momento de pagar cesantías, por ejemplo. Bueno. Entonces, este es el ejercicio de punto de equilibrio. Ahora nos vamos para el ejercicio de los resultados. En este ejercicio de los resultados, quienes llevan contabilidad no requieren hacer esto. Quienes tienen una contabilidad, lo que sí es que se van a traer los valores de la contabilidad y los van a poner acá para que hagamos el análisis. Quienes no llevan contabilidad y van a utilizar esta planilla, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a la planilla número 1, a la guía número 1, y vamos a traernos lo que teníamos allá en la número 1, que dice acá valor de las ventas del mes, y entonces, ay, perdón, me lo voy a traer y lo voy a escribir acá. Los costos, entonces, voy a colocar los costos totales. Como yo ya establecí cuál es el costo unitario, o si por la contabilidad ya conozco mis costos, los voy a escribir acá. Y entonces la diferencia entre el ingreso y el costo me va a dar una utilidad bruta. Y los gastos fijos y costos fijos, digámoslo así, entonces es esa planilla número 2, esa guía número 2, voy a poner el valor total y esto me va a dar una utilidad operativa. Hago esta separación, digamos, del resultado hasta acá, porque esto me permite analizar qué tan bueno es mi negocio, qué tan productivo es, cómo es la utilidad total como del negocio como actividad, ¿sí? Les decía cuando empezábamos que muchas veces los negocios son muy buenos, pero que tengo unas deudas tan altas que termino trabajando para el banco o para la persona que me presta el dinero. Entonces casi que trabajo y termino entregando los recursos y pagando unos intereses altísimos. Muchas veces entonces un negocio está pues al borde de la quiebra, lo voy a cerrar, lo voy a vender y entonces lo que hago es que no, es que ese negocio no dio, no. Analicen siempre esto, porque si aquí esto está dándome una utilidad operativa, me está diciendo que mi negocio es bueno. Analicen qué porcentaje de utilidad, dividiendo esta utilidad entre el total de ingresos. Y esto me va a decir si el negocio realmente es bueno. Si yo aquí encuentro una pérdida, entonces ahí sí les digo, bueno, vamos a analizar qué está pasando, vamos a analizar si hay un problema en la estrategia del precio de venta, entonces ya hacer un análisis más comercial, qué pasa, cómo está mi competencia, cómo está mi precio de venta, si es necesario hacer ajustes en precio de venta. Eso con respecto acá al ingreso. Si el precio de venta está correcto, entonces voy a hacer otro análisis. ¿Qué pasa con mis costos? Estoy siendo productivo. ¿Qué tipo de materiales estoy utilizando? Si son muy costosos. ¿Cómo está la mano de obra? ¿Cómo están mis procesos? Si mi proceso está siendo muy costoso y está haciendo que yo genere una pérdida, ¿cierto? Entonces, estas son las evaluaciones de las que les hablaba inicialmente, que son muy importantes y se dan a partir del resultado operativo. Y aquí es donde yo mejoro esa eficiencia de mi negocio. Mis gastos fijos son altísimos, ¿sabes? Que tengo secretaria, tengo señora del aseo, no, es que venga entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque esto hay que bajarlo, porque para que mi negocio sea bueno, yo tengo que tener un número aquí positivo y un porcentaje también positivo importante en esta parte operativa. ¿Listo?
Concluido entonces este ejercicio y encontrando entonces si este ejercicio no es positivo, si me da pérdida, si es muy bajito, entonces voy a hacer toda la revisión desde la productividad, la revisión comercial para mejorarlo. Y entonces tomo la decisión y luego la evalúo a ver si esto mejoró en el periodo siguiente o en los siguientes. Listo. Cuando ya tengo acá un resultado positivo, entonces me voy a ir a la segunda parte del estado de resultados. En el estado de resultados, la segunda parte básicamente me habla es de los gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Los intereses que pago. Y entonces acá pues quise incluirles toda la parte de el análisis de sus obligaciones financieras. ¿Por qué? Porque estas obligaciones muchas veces lo que hacen es consumirse el flujo de caja que genera el negocio. Entonces, hay un cuadrito para que ustedes lo diligencien y escriban si es una entidad financiera o una persona natural, cuál es el valor del préstamo, cuál es el valor de la cuota mensual, el plazo en meses, la tasa mensual y el tipo de crédito. Entonces, tipo de crédito, si es una tarjeta de crédito, si es un crédito de consumo o si es una hipoteca o es un préstamo particular. Algunos, acá donde dice también, es que nos cuenten o que ustedes revisen, muchas veces pagan y pagan intereses, pero no están amortizando a capital. Eso es una deuda que cuando van a recoger todo el dinero para poder pagar. Este ejercicio que se va a hacer acá nos va a permitir analizar, miren que acá se ponen unos azulitos y es para que sumen el total de la deuda y el total de las cuotas. Esto nos va a ayudar a identificar si estamos muy endeudados, si podemos mejorar recoger todas estas deudas, por ejemplo, en una deuda, buscar un plazo mayor, buscar mejorar las tasas. Y aquí también hay una invitación y es evalúe la tasa del mercado. Estén sondeando cómo están las tasas, ir al banco, preguntar, ve, mira, cómo tenés un crédito por ahí a 5 años, qué tasa de interés, cuáles son las condiciones y compárelo con lo que usted tiene. En este momento, las instituciones financieras son agresivas en el ejercicio de la compra de cartera. Entonces, yo puedo tener un crédito, por decir algo, a 3 años. Tengo un crédito al 1.5, pero a mí me llaman de otro banco y me dicen, vea, le ofrezco ese dinero, se lo ofrezco a 5 años y se lo ofrezco al 0.9. Esa es más o menos la tasa que están ofreciendo en este momento en compra de cartera. Entonces, obviamente va a ser un ejercicio que a ustedes les va a mejorar muchísimo también ese indicador, les va a mejorar el flujo de caja, perdón, van a pagar menos intereses, van a bajar la cuota, van a estar un poco más desahogados. Entonces, esta es una recomendación en el análisis importante en cuanto al endeudamiento. Listo. Bueno, y entonces, ya aquí para terminar el ejercicio y los resultados, simplemente me tomo la utilidad operativa, le resto los intereses, solo los intereses, y ahí sí me va a quedar la utilidad neta. O sea, ¿cuánto me está quedando a mí en el negocio de utilidad? Y esa sería una primera parte. Recuerden que les hablaba del flujo de efectivo. No todo es utilidad. Entonces, en este flujo de efectivo, ya lo vamos a mirar con la planeación financiera. La planeación financiera o presupuesto también lo que hace es hacer como una proyección. Ese presupuesto, digamos, lo hacemos como en el corto plazo. Yo hago para cada mes como un estimado de cuánto voy a tener de ingresos, cuánto van a ser mis egresos mensuales. Y entonces aquí, ya como lo vamos a enfocar un poco más en función del flujo de caja, entonces, ¿qué les recomiendo? Las cesantías, por ejemplo, ahí sí las voy a poner en febrero. La prima la voy a poner en junio y en diciembre. Voy a enfocarme un poco cuándo va a salir el dinero y así lo voy a llevar a mi presupuesto. Listo. Entonces, ya no como en función de estimar costos, sino como cuándo es la salida y la entrada del dinero a mi empresa. Listo. ¿Qué nos va a ayudar? ¿Para qué nos sirve ese presupuesto? Para programarnos. Nos ayuda a definir metas. Cuando yo quiero tener un crecimiento, me va a ayudar como a planear ese crecimiento. Cuando yo voy a hacer una inversión, me ayuda a mirar, por ejemplo, eh, si es mejor hacer un crédito, si tengo los recursos suficientes, cuál sería la mejor estrategia. Muchas veces
tomamos decisiones erradas en que simplemente me ofrecen un crédito y lo acepto. Ah, listo, un crédito 3 años, listo. Venga, le firmo y recibí la plata. Y luego resulta que la empresa va a quedar bien alcanzada. Eso fue falta de una planeación financiera porque yo perfectamente pude haber tomado el crédito, pero no a 3 años, necesitaba un crédito a 5 años, a 10 años, depende del tipo de inversión, depende de la condición interna. Entonces, cuando hago planeación financiera, yo puedo mirar en el largo plazo cuál es la mejor estrategia que voy a utilizar para mis inversiones, cuál es la cuota que estoy en capacidad de pagar, cuándo puedo vincular nuevas personas, porque el negocio, cuando mi negocio vaya creciendo y esté en tantas ventas, yo necesito otra persona, eso me lo permite también hacer los costos y establecer con tiempo necesidades de recursos. Entonces, que les ponía un ejemplo ahorita de un hotel por allá en octubre, pues es una temporada, pues ya octubre no es tan fría, septiembre, es una temporada muy fría y de pronto no tiene para pagar la nómina. Si con tiempo se ve eso, entonces se hace la reserva para el pago de la nómina de septiembre o se programa un crédito, de modo que no tenga que tomar un crédito muy costoso de última hora o que vaya usted a incumplir con las obligaciones, ¿cierto? Entonces, esta planeación financiera definitivamente es fundamental como en el ejercicio. Vamos a mirar acá el ejemplo. Entonces, podemos tomarla como con un mes de referencia. Entonces, vamos a suponer que vamos a tomar enero. En enero, ¿cuál sería, con cuánto empecé enero? ¿Cuál fue el saldo de enero? Y los ingresos por ventas. Si quieren detallarlo por tipo de ventas, también lo pueden hacer. Si aquí también pueden incluir, si tienen ventas a créditos, cuál va a ser el recaudo de cartera, ¿sí? Cuánto dinero les va a entrar. Y luego vamos a empezar a descontar acá el valor del costo de los materiales y los gastos fijos, pero como les decía ahorita, por ejemplo, las prestaciones sociales no las van a poner cada mes, ya las van a poner donde corresponde. Entonces, por ejemplo, prima la van a poner en junio, cesantías las van a poner en febrero, arrendamientos y cada mes y así. Listo. Al final, entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a tomar costos, ingresos, costos y gastos. Entonces, aquí está el resultado entre ingresos y egresos. ¿Qué me muestra esta parte azulita? ¿Cuál fue mi resultado en ese mes? Si en ese mes voy a quedar positivo en efectivo o negativo. Pero como yo traigo un recurso, un dinero que tengo en caja, bancos, pues que tengo como de reserva, mi saldo pues en cuentas bancarias y en la caja, entonces yo tomo este saldo, le voy a sumar este resultado o a restarlo si es negativo y me va a quedar un nuevo saldo, listo. Entonces, con este nuevo saldo, con lo que termino el 31 de enero, empiezo el 1 de febrero. Y vuelvo y hago el mismo ejercicio para febrero. Y con lo que termino el último de febrero, empiezo en marzo y hago el mismo ejercicio para marzo. Así hago el ejercicio para cada mes. Ese sería el presupuesto. Pero no basta con hacer un presupuesto. Es importante compararlo con la realidad. Entonces, tengo mi presupuesto de enero. Cuando tenga mis cuentas terminadas de enero, voy, la reviso y digo, yo pensé que iba a vender 10 millones de pesos y vendí 8. ¿Qué pasa? Esos 2 millones de diferencia van a representar alguna situación en mi negocio, ¿cierto? Entonces, uno, lo voy y lo actualizo, porque el flujo acá de caja me va a bajar. Y dos, analizo por qué yo esperaba vender 10 millones y solo vendí 8. Entonces, reviso si hay una situación comercial, qué está pasando que bajaron mis ventas, o si fue que por el contrario me equivoqué y fui muy ambicioso y puse 10 millones cuando realmente eso no se vende. Entonces, siempre voy haciendo los ajustes, pero siempre ese seguimiento para poder estar como muy pendiente de lo que va pasando. Cuando yo acá encuentro que estoy negativo, y entonces se me acabó la plata acá, por decir algo, y vengo negativo 3 meses, ¿qué tengo que hacer? Y ya aquí empieza a componerse, yo empiezo a decir, bueno, acá en los ingresos voy a conseguir un préstamo. ¿Qué pasa si yo, entonces incluyen aquí un préstamo, qué pasa si yo prestara 5 millones? Ah, bueno, esto se compone. ¿Hasta dónde necesito esos 5 millones? 3 meses,
un año, ¿sí? Entonces es como empezar como a jugar por cuánto tiempo para que ustedes tomen la decisión. Tomen la decisión del crédito que van a conseguir, si les sirve un crédito de consumo o si necesitan un crédito de un plazo mayor, ¿sí? Bueno, básicamente esas son las guías. Yo pienso que podemos como abrir los micrófonos y mirar qué inquietudes tienen. Bueno, Tatiana, Tatiana, hola. Hola, hola Ana María. Sí, Ana María. Listo. Ok, bueno, por acá tenemos podemos entonces empezar a formular las preguntas, las inquietudes que tengan. Por acá tenemos una de Lina Marcela Maestro Muñoz. Ella dice, buenos días, mi nombre es Lina, tengo una sala de belleza y mi duda es, a raíz de la pandemia, mi negocio bajó las ventas y hasta el momento solo está cubriendo gastos del negocio sin generar utilidades. ¿Qué tiempo es prudente para tomar decisiones de continuar o cerrar el negocio? Bueno, con respecto a ese tiempo prudente, o sea, tendríamos que hacer este ejercicio para poder analizarlo, sobre todo el ejercicio de la planificación. Y entonces es establecer cuáles son esos puntos, cuál es lo mínimo que tienes que vender, lo que estamos hablando del punto de equilibrio, y definir cuánto tiempo aguanta, cómo están tus recursos, cuánto tiempo tienes para cubrir como esas pérdidas. Y si fueras a hacer un crédito, evaluar si vale la pena hacer el crédito. ¿Por qué? ¿Cuál es la estrategia de recuperación? Y ahí entonces es necesario que nos apoyemos en todas las estrategias que nos está ofreciendo, todas las herramientas que nos está ofreciendo la Cámara de Comercio de la URRASUR. Entonces, si necesito fortalecerme comercialmente, si necesito darle un giro a mi modelo de negocio, y es que, bueno, en este momento esto es lo que estoy ofreciendo, pero ¿cuáles son otras alternativas para aumentar esas ventas, cierto? Entonces, miren que toda esta gestión financiera está pegada a cualquier situación que suceda en la empresa. Si es, si es, Ana María, espérame un segundo. Lo que pasa es que me dice Lina Marcela, que es la persona que le estamos contestando. La pregunta me dice, qué pena, no escuché la respuesta a mi pregunta. Entonces lo que le quiero preguntar a ella es que si todavía le está fallando el audio, porque pues yo te estoy escuchando bien. Porque las sí, demás personas están bien. En este momento escucho. Bueno, listo, Ana. Entonces, no sé si entonces sí, puedes como retomar la respuesta, por favor. retomamos. Bueno, yo le estaba diciendo que era muy importante hacer el ejercicio, ese ejercicio completo, sobre todo la planeación financiera. Al final, ese presupuesto de recursos para poder analizar por cuánto tiempo aguantas, si vale la pena hacer un crédito y todo esto debe estar como enganchado o amarrado a todo el ejercicio también comercial, de modelo de negocio. Y le decía que ahí es muy importante entonces aprovechar todas estas herramientas que nos está dando Cámara de Comercio de la URRASUR. Aprovechen entonces todas estas capacitaciones. Si lo que necesito es darle un giro a mi negocio, qué otras ofertas puedo tener, cómo puedo abordar el mercado. Bueno, ustedes pues en Cámara de Comercio nos están presentando una cantidad como de herramientas y les decía que entonces por eso es que la gestión financiera está vinculada a cualquier cosa que pase en la empresa, a una situación laboral, a una situación comercial, de modelo de negocio, cualquier cosa que pase en la empresa tiene un resultado financiero. Entonces, digamos que en esta pandemia, no solo al caso, pues a este caso del que nos están contando, se ha visto afectado, muchos negocios se han visto afectados, pero también muchos negocios de estos han encontrado una nueva manera, se han reinventado y han buscado una nueva manera de cómo de surgir. Entonces, pues mi recomendación es, hagamos esta evaluación, trata de aplicar este ejercicio y en 8 días, más o menos, te estaremos llamando para concretar como la asesoría con uno de los consultores de este proyecto para que empecemos con esa proyección financiera a identificar qué pasa y cuáles pueden ser esas debilidades, dónde hay que mejorar, cuáles pueden ser como, no sé, puede ser una cuestión de costos muy elevados y entonces es necesario bajar costos, es que pago un arriendo muy costoso, ¿cuál sería la estrategia? Únicamente puedes estar ahí, por ejemplo. Entonces, es importante hacer el ejercicio
lo evaluamos, pues lo evaluamos con uno de nuestros consultores y luego definimos entonces cuál es, luego, pues, qué aspecto tienes que fortalecer, si la parte comercial, si la parte financiera únicamente, listo. No sé si queda satisfecha con la respuesta. Sí, Ana María, ya por aquí ya está diciendo que muchas gracias por la respuesta. Bueno, pregunta Clara María Solórzano. Para calcular los costos de producción, en el caso de clases virtuales, ¿se tendría en cuenta solo el valor del pago de servicios de los profesores o hay algo más para tener en cuenta? En el caso de las clases virtuales, no, hay muchas cosas más para tener en cuenta, porque, por ejemplo, pues las plataformas tienen un costo, los costos, los equipos, la conectividad, o sea, todo es relativo, cómo está el ejercicio pensado. Entonces tienes que pensar cuáles son los costos que estás asumiendo. Si estás asumiendo el costo de la conectividad, lo asume el mismo docente, ¿sí? O si no, pues básicamente sería el costo del docente, ¿sí? Pero es analizar qué más, costos de plataformas, qué más en clases virtuales. Creo que básicamente sea eso, ¿sí? Pero entonces es hacer como un detalle, una descripción de cuál es el servicio que estás prestando y qué necesitas para prestar el servicio. Y cuando definas qué necesitas, vas a analizar de eso qué tiene costo para ustedes. Listo, Ana María, Listo. muchas gracias. Clara también dice que muchas gracias por la respuesta. Bueno, Bueno, David Giraldo dice, pues ya hace una pregunta con relación al programa y es que dice que cómo hacemos para acceder al acompañamiento que nos pueden brindar posterior a esta conferencia. Bueno, entonces veo pues que no hay más preguntas en el chat. Entonces aprovecho para recordarles cómo funciona el programa, como lo hicimos al inicio, ¿cierto? Este es un programa de fortalecimiento a la microempresa que tiene una duración de 2 horas y media, ¿cierto? Entonces está conformado por una primera parte de una asesoría grupal, que es la que estamos haciendo el día de hoy. Posterior a eso, entonces ya ustedes tienen, los agendamos para una asesoría individual, que lo que queremos en esa asesoría individual es resolverles dudas e inquietudes acerca del diligenciamiento del instrumento que les vamos a enviar al correo electrónico que les acaba de explicar Ana María, ¿cierto? Entonces, es como para terminar el ciclo y que lo más importante es que ustedes puedan aplicar el conocimiento a sus empresas, ¿cierto? Por eso es un ejercicio liviano, práctico, que queremos que sea muy productivo para ustedes. Entonces, esa es la respuesta, David, ¿cierto? Que más o menos en 8, 10 días los estamos, nosotros pues acá en cámara asignamos un consultor, él los está llamando y esa asesoría es de 1 hora, una asesoría virtual. ¿Listo? Entonces, también quiero pedirles el favor a las personas pues, que todavía están conectadas, que quien no esté interesado en tener esta asesoría individual, ¿cierto? Me lo manifieste entonces en este momento aquí en el chat de preguntas para no agendarlo y así poder ser más eficientes con el tiempo de la ejecución de este programa. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda, alguna otra inquietud que les podamos resolver en este espacio? Bueno, David también nos dice que si tenemos algún video. Entonces, bueno, también les decía al principio que nosotros en el programa les hacemos, les hacemos entrega de 3 herramientas. La primera es que les enviamos las memorias al correo electrónico junto con el instructivo, ¿cierto? Lo otro es que ustedes tienen, bueno, y esas memorias también las colgamos en la página web de la Cámara de Comercio, que es www.ccas.org. Sobre el lado derecho encuentran un icono que dice Centro del Conocimiento. Le dan clic ahí y aparecen todas las memorias de todos los eventos que vamos realizando en Cámara, incluyendo este, ¿cierto? Como les decía, se las envío al correo electrónico y también esta asesoría grupal del día de hoy la encuentran en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio. Simplemente ponen en YouTube Cámara de Comercio de Azul y aparecen, van a encontrar también todos los videos, pues que es video y audio de los eventos. Bueno, voy a mirar por acá. Bueno, David, entonces espero que con eso pues te haya contestado, porque estabas diciendo que video, libro.
para aprender más del flujo de caja. Ok, ya por aquí me están confirmando quiénes quieren la cita. Y Clara dice que muchas gracias por brindarnos estos espacios tan útiles para nuestras empresas. Bueno, pregunto por última vez si alguien tiene alguna otra duda, pregunta que les podamos resolver por acá. Solo les pido a las personas que no están interesadas en, o sea, solamente me escriben en el chat de preguntas, las personas que no quieran la asesoría de resto, yo asumo que todos, pues que todos quieren la asesoría individual, entonces procedo a agendarlos. Solamente me interesa que me digan los que no la quieren tomar. John Rivera dice que muy agradecidos por el apoyo. Erika María dice que excelente. Ana María, bueno, yo veo entonces que no tenemos, digamos, como ninguna pregunta. Perfecto. Erika Perfecto. dice que Erika me dice que me gustaría saber si hay información sobre el ciclo operacional. ¿Cómo así que informar? Que si me amplía la O sea, pregunta. Erika, porque ella dice, me gustaría saber si hay información sobre el ciclo operacional. ¿A qué se refiere? ¿Al punto de resultados? O Que si se va a pensar más. No sé, tampoco. ya me imagino, creo. Voy a contestarle, creo que le entendí. Cuando estábamos hablando de los estados de resultados en el ejercicio del resultado operativo, que les decía que era el análisis del resultado como de la operación del negocio, que nos decía qué tan bueno o no era el negocio, quiero validar, ¿es a eso que se refiere? Ella dice sobre cómo se pueden manejar los tres componentes. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar y los inventarios. Bueno, listo. Pues a ver, hagamos una cosa. Si quieres, en la misma asesoría podemos como darte una orientación como más puntual. Una de las recomendaciones es, cuando estamos hablando de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, por ejemplo, mi estrategia de cuentas por cobrar, yo defino que le voy a dar un plazo a mis clientes de 45 días, pero mis proveedores solamente me dan 15 días para el pago o el pago es de contado. Eso genera algo que, pues eso es el principio de conformidad financiera, eso genera como un desbalance y puede llegar a generar problemas de liquidez en mi empresa, claro, porque yo tengo una cantidad de salidas con unos plazos muy amplios, pero yo no estoy recibiendo ese plazo. Entonces, eso genera, a no ser de que mi negocio tenga tan buen recurso que lo pueda complementar. Y en el ejercicio del inventario es hacer el análisis de la rotación de inventarios. Yo lo toqué así como muy superficialmente, pero también podemos como darle el apoyo en cuanto al manejo de inventarios de la rotación. ¿Cómo? Hola. Bueno, no, creí que me estaban hablando. Bueno, podemos hacer el análisis de la rotación del inventario. ¿Qué sería el análisis de la rotación del inventario? Es evaluar cada cuánto estás rotando o reponiendo el inventario y cómo está eso con respecto a la circulación del dinero, en cuánto tiempo te están pagando versus en cuánto tiempo estás pagando y en cuánto tiempo estás recuperando el dinero del inventario. Es hacer como ese comparativo en ese ciclo operativo. Como te digo, si quieres, podemos hacer en la asesoría con cualquiera de los consultores, identificar como el indicador de rotación, ¿sí? Ana, sí, ya le contestaste su respuesta porque ella dice que eso es lo que requiere, Ok, que es lo que requiere hacer, o sea, que lo vamos a hacer en la asesoría. en la asesoría. También les envié a todos entonces mi nombre y mi número de celular
para cualquier duda, inquietud, requerimiento que tengan. Entonces vamos cerrando, cumplimos pues como con el tiempo. Habíamos dejado un espaciecito más amplio para las preguntas, pero en vista pues de que no tenemos más, entonces vamos terminando. Les agradecemos mucho a ustedes el haberse dedicado este tiempo a pensar su empresa en la parte financiera. Recuerden, mañana vamos a tener también un tema muy, muy importante y es lo que tiene que ver con la gestión de cadena de valor. Lo llamamos amplíe la visión de su modelo de negocio, desarrolle estrategias con clientes y proveedores. Entonces, todo lo que nos puedan acompañar. Mañana el horario es en la tarde, de 2 a 3 y media. Entonces están todos cordialmente invitados. Igualmente la semana entrante volvemos a tratar el tema de gestión laboral y gestión comercial. Algunas personas ya han asistido. Recuerden que pueden asistir cuantas veces quieran a las asesorías grupales como esta. Solamente a la asesoría individual de cada tema, si solamente pueden tener una. Entonces, como les decía al inicio, para poderle dar participación a toda nuestra base microempresarial de la subregión. Entonces, Ana María, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y deseamos que tengan un resto de día muy bueno. Hasta pronto. Ok, feliz día, muchas gracias, hasta luego.